Perfecto. Bueno, ahí siguen entrando participantes, pero si quieren ya estaríamos listos para iniciar. Con ustedes, Charo Francés y Arístides Vargas. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Actrices, Actores, actuantes, directores, directores, dramaturgues. técnicos si hay, o técnicas o técniques, en fin, todas las clases de gentes que habitamos el escenario. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Instituto por tener una idea como esta. Nunca habíamos participado en este tipo de evento y con tanta gente ahí en las casas, pero bueno, aquí estamos para ustedes en estas 2 horas que vienen. Y bueno, creo que a Arístides se le conoce más, él es más famoso, él es autor. El subtexto, él es macho. No, mentira. Bien, Arístides, como saben ustedes, nació en la Argentina, pero tuvo que exiliarse a los 20 años, en el año 75 o 76. 76. Bueno, él hablará de sí mismo. Yo soy Charo Francés. Cuando me preguntan de dónde soy, digo que no sé, porque es la verdad, no sé. Nací en Pamplona, en España, en una ciudad chiquita del norte de España, casi en la frontera con Francia. Nací en diciembre del 49, tengo 73 años. España todavía estaba en posguerra, pero estaba ya gobernada por el dictador, el general Franco. Yo nací en ese contexto de dictadura. Fui niña y fui joven en ese contexto de dictadura. Franco gobernó durante 50 años y durante 50 años padecimos esta fascista. Franco pactó, de hecho, con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, para los que no tienen antecedentes. El foco es clave. El foco, chicos. Vamos a apagar los micrófonos, ¿sí? Si no los silencio yo. El otro día. Y el que guste. Cuando trabajamos en profundidad de campo. Ahí está. Ahora, Arístides y Charo tienen que ustedes activar el micrófono porque los silencié a todos. Ah, ya, listo. Bueno, les decía eso, que quizás tengan antecedentes de esta dictadura que vivimos en España. Yo viví entonces, viví, crecí con miedo. Todo estaba prohibido. Más de 2 personas en la calle se consideraba asociación ilícita y podíamos ser detenidos. En fin, vengo de ahí. Como decía, estábamos todavía en posguerra. España en ese momento era un país muy, muy pobre, porque era un país agrícola y después de 3 años de guerra civil las tierras estaban bombardeadas e inutilizadas. Así que éramos, salvo muy pocos, éramos todos pobres. Había problemas de alimentación. El Estado daba a cada familia una cartilla donde se apuntaban el número de miembros y según eso podías retirar X cantidades de comida. Las cantidades eran mayores para los hombres adultos, después para los hombres jóvenes, luego eran para las mujeres adultas y cómo estaban los niños. Bien, quiero decir, les cuento porque yo tuve que verme a mí mismo desde
pequeña, en un texto, sí, bueno, Disculpas, se está cortando un poquito, entonces quizás una buena estrategia, si bien está bueno que todos tengamos las cámaras prendidas, puede ser empezar a eso, a desaparecer de las cámaras, así podemos agilizar. Disculpa, bien. Charo, seguí. Nada, está bien. Quiero decir, al contarles esto, quiero que sepan que yo desde joven, junto con mis amigos, con mis primos, fuimos gente que empezamos a pelear contra la dictadura. Yo me formé en Madrid con un grupo de teatro que se llamaba Teatro Experimental Independiente. Pertenecimos durante un tiempo como grupo, el grupo era como una célula, el Partido Comunista. En fin, estos son mis antecedentes en España. Me caso con una persona, un hombre ecuatoriano que se llamó Ramiro Navarrete y que me propuso venir al Ecuador. La idea era que íbamos a arreglar el Ecuador, que íbamos a redistribuir la riqueza. En fin, fracasamos, obviamente, y aquí, en Ecuador, junto con Arístides y con otra argentina, cordobesa en este caso, Susana Pautaso, también exiliada, conformamos el grupo de teatro Mala Hierba. Hasta ahí creo que por ahora es suficiente de mi biografía. Bien. Formamos este grupo que fue para nosotros, estamos hablando de los mediados de los 70, y fue para nosotros un espacio más que teatral. Siento, y a la distancia, lo veo y lo analizo, y pienso que necesitábamos un espacio afectivo. Ninguno de nosotros estábamos en nuestros países, necesitábamos crear un espacio que de pronto se parezca a una familia, de pronto se parezca a un país, de pronto se parezca a los afectos perdidos, ¿no? Y entonces fundamos este grupo. En un comienzo ensayábamos mucho y discutíamos mucho, pero o no estrenábamos obras, era una cosa rara. Como les digo, repensando ese colectivo, el colectivo con el que iniciamos, yo siento que no nos interesaba el teatro como manifestación técnica o como oficio, sino que nos interesaba el teatro como una forma de restituir lo perdido. Y yo siento que esa manera de entender el teatro nos ha acompañado muchos años. Susana Pautaso era una actriz que venía de un teatro importante de los años 70 en Córdoba, que se llamaba el Libre Teatro Libre, dirigido por María Escudero. Entonces, nos juntamos mucho, incluyendo María Escudero, ¿no? Nos juntamos aquí en Ecuador y comenzamos comenzamos como a vivir el exilio, es decir, la no territorialidad, el no espacio, el espacio que se habita en esa situación, ¿no? Creo que fue porque esto ha cambiado mucho, había cambiado mucho mucho en una y sigue siendo igual, ¿no? Pero siento que ahora tenemos una serie de instancias a través de las cuales podemos interpretar lo que hemos vivido en el campo teatral. Sí, dándonos como estamos en un taller de formación,
les contaré que el principio del Mala Hierba éramos 3 actores, digamos, 2 actrices y un actor, y ninguno de nosotros maestro, ninguno de nosotros era director, simplemente éramos 2 actrices y un actor. Entonces no sabíamos cómo empezar a trabajar. Y lo que hicimos fue que cada día uno de nosotros dirigía un entrenamiento y los otros 2 lo hacíamos. Y nos turnábamos. Y luego nos reuníamos para recopilar lo que se había hecho. Todo esto en el afán de ir creando una pequeña estructura, un lenguaje común. Eso fue nuestra manera de autoformarnos como grupo. Algunos, a ver, Arístides y Susana tenían más práctica del trabajo corporal, yo tenía más práctica del trabajo actoral, y empezamos a combinar los saberes que cada uno traía. Eso fue durante bastante tiempo, ¿no? La primera obra la hicimos en un barrio porque sabíamos que no estábamos en nuestro lugar, como decía Arístides, en nuestro territorio, pero queríamos vivir en el territorio en el que estábamos. Y como no sabíamos nada del Ecuador, lo primero que hicimos, nuestra primera experiencia fue irnos a un barrio marginal de la ciudad de Quito, y allí estuvimos 1 año y medio trabajando entre nosotros y con la gente del lugar. Sí, era un momento donde se estaba viviendo políticamente en América Latina El Plan Cóndor. Sí, el Plan Cóndor, pero sí se estaba viviendo, por otro lado, una especie de desgaste de la idea de los que arrancó en los años 40, 50, de una posible revolución animada a partir de lo que había sucedido en Cuba, ¿no? Ya se sufría el desgaste entre los mediados de los 70 y los 80, se sentía el desgaste de ese universo, que era un universo muy particular, ¿no? En ese contexto nosotros nos juntamos. Contamos todo esto porque es importante entender los antecedentes y la memoria de un colectivo o la memoria de los creadores y creadoras, para poder entender muchas veces lo que esos creadores y creadoras y grupos y grupalidades hacen a la hora de manifestarse o de crear una experiencia de carácter teatral, ¿no? Quiero decir que en cada experiencia hay unos antecedentes. Yo recuerdo mucho que había un crítico, para mí uno de los más lúcidos en Iberoamérica, que se llamó José Monleón, que era un español que creó una revista que se llama Primer Acto, y él siempre nos insistía en que viéramos el teatro del otro, que no viéramos únicamente el teatro que nosotros quisiéramos hacer o que nosotras quisiéramos hacer, sino de alguna manera trasladar la mirada al otro, actuar en el otro, trabajar en el otro, ¿no? Y eso también nos animó a hacer este tipo de hacer este tipo de experiencia, de irnos a un barrio, por ejemplo, donde la cultura, las preguntas eran muy lejanas de nosotros. Es decir, la división de América Latina creo que es una división un poco extraña, ¿no? Entre nuestros países. Yo siento que, por ejemplo, todo el área andina, lo que fue antiguamente el Tihuantinsuyo, el Incario, para mí es como un país, ¿no? Que el Río de la Plata es otro país, que el Caribe es un país, es decir, son grandes regiones que tienen como historias muy
particulares y muchos lazos al interior que están de alguna manera entretejidos, ¿no? Siento que nosotros estábamos en un espacio totalmente distinto al nuestro. Ahí nos había puesto el exilio, de alguna forma, ¿no? Sí. Y la pregunta era cómo empezar a integrarnos y cómo empezar a, no sé si a integrarnos, desintegrarnos o no integrarnos. No sé exactamente cuál era el procedimiento que queríamos o queríamos respondernos esas preguntas, ¿no? Tal vez preguntas que ahora, por supuesto, considero que no tienen ninguna respuesta. Lo cierto es que éramos un grupo de diferencias en un contexto ajeno, tratando de entender y de entender al otro, pero cuando digo entender es entenderme o entendernos a nosotras o nosotres en lo diferente, ¿no? Eso fue creando una poética dentro de nuestro trabajo, que siempre nosotros le dije, en lo particular hablo a veces en algunos talleres de la poética de las diferencias, entender las diferencias, es importantísimo entender las diferencias. Aún en la misma región, yo siento que en la Argentina no, hay teatralidades, no hay únicamente un teatro argentino, aunque muchas veces, claro, eso nos llevaría a una pregunta que sería ¿qué es lo argentino? ¿Qué es lo que definiría lo argentino? Siento que lo mismo sucede con América Latina, ¿qué definiría lo latinoamericano? Por ahí pienso que es una manifestación tardía de un deseo de constitución de lo nacional, pero lo nacional como una vez vino perdón que salte de una cosa a otra, pero es la forma que en lo particular tengo de hablar. Charo es mucho más organizada que yo. Pero vino un ministro del gobierno y me dijo que quería hacer la compañía nacional. Y yo pensé en Ecuador. Y yo pensé, pero si en Ecuador hay como 50 nacionalidades, ¿cómo hacer una compañía nacional? Tendría que ser una compañía de nacionalidades, ¿sí? Porque, pero claro, esa cosa francesa de crear compañías nacionales porque lo nacional se manifiesta en determinadas cosas, creo que es un deseo un tanto idealista de lo nacional, ¿no? Yo pienso que lo nacional se constituye de diferencias y que lejos de ser una dificultad es extraordinario. Extraordinario que haya teatralidades potentes, diferentes, diversas en un territorio al que podríamos llamar Argentina o podríamos llamar América Latina, ¿no? Y siento que nosotros vivíamos en esos años estas preguntas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo les decía al principio que cuando me preguntan de dónde soy, digo que no sé, porque, bueno, yo he vivido aquí 43 años, aquí en Ecuador me refiero, y Arístides 45, entonces no sabemos muy bien. Ahora vivimos en Mendoza, en Madrid y aquí en Quito, es decir, continuamos la tradición de los antiguos cómicos de ir por ahí de pueblo en pueblo. La cuestión es que, volviendo a estos inicios del grupo, lo primero que nos unió en el campo de las ideas, teóricamente, fue la creación colectiva, ¿sí? Tomamos el método de Buenaventura de la creación colectiva, lo analizamos, lo discutimos, lo reflexionamos, lo vimos desde nosotros y esa fue una herramienta técnicamente muy importante que nos aunó, nos dio en buena parte un lenguaje común y en base a esa técnica es que hicimos
nuestro primer montaje. Sí, bueno, Enrique Buenaventura, para el que no lo conozca, fue actor importante en ese estilo teatral o en esa corriente teatral, mejor dicho, Y que se teórico, llama, ¿no? y teórico. Tal vez para mí, de mi punto de vista, es dentro de los creadores en América Latina de esa que indagaron esa corriente de creación colectiva, para mí el que tiene más envergadura teórica es Enrique Buenaventura, del teatro experimental de Cali, Colombia. El- en aquellos años fuimos, de alguna manera, fuimos alimentados por diferentes corrientes teatrales, porque en aquellos mismos años conocimos a Augusto Boal aquí en Ecuador, conocimos a Atahualpa del Chopo, eran todos maestros que nos aportaban algo y que por supuesto nos criticaban ferozmente nuestro trabajo. No, fueron bondadosos. Pero siempre buena onda y buena y, y relacionándonos profundamente con sus propuestas, Eso ¿no? es lo bueno del Eso, Ecuador, que es la mitad del mundo. Entonces, por aquí pasaba todo el mundo. Se iba para el norte, de Latinoamérica, o se iba para el sur, pasaban por el Ecuador, ¿no? bueno, sí, había también movilidad en aquellos años, em, muy propia de ese momento histórico, ¿no? En América Latina. Otro de los elementos que el Grupo Malayerba se fue constituyendo de diversas nacionalidades. Entraron colombianos, entraron venezolanos, chilenos, el grupo, sin proponérselo y sin armar un discurso artístico alrededor de esas diferencias. Es decir, para nosotros era natural juntarnos entre extranjeros, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en Malayerba se fue constituyendo, como les decía anteriormente, un lenguaje a partir de esas técnicas y de esas raíces y de esas culturas diferentes, ¿no? Yo ahora, hace un par de días, vino un actor, Un ex Malayerba. Un ex Malayerba que fue en el primer Malayerba un actor importante y que es venezolano. Y por un momento, discutiendo de lo que estaba pasando en Venezuela y lo que pasaba en Ecuador y en Argentina, me sentí como de pronto como en aquel viejo Malayerba, en aquel primer Malayerba, ¿no? Sí, porque acabamos de volver de una participación en un festival internacional en Caracas. Entonces había compañeros de teatro muy queridos de izquierdas que nos decían, tienen que ir, tienen que ir. Y compañeros que decían, pero ¿cómo van? ¿Cómo van a Venezuela ahora? No hay que ir a Venezuela, no hay que ir a Cuba. Hay que ir a Cuba, no hay que ir a Cuba, porque el momento político, como ustedes saben, es muy complejo. Sí, lo raro es que muchas veces yo le decía a un compañero, lo extraño es que no digan de pronto no hay que ir a Estados Unidos o no hay que ir a Europa. Eso es incuestionable. Es decir, yo creo que no, que hay que pensar esos clichés que se manejan alrededor de lo que nos pasa como continente, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, lo interesante es que surge una suerte de teorización sobre esta forma de trabajo, ¿no? Que es lo que yo a la larga pienso que debiéramos trabajar en términos prácticos con todos los que estén con nosotros trabajando, asistiendo, para que no se transforme únicamente en una conferencia de alguien. Sí, Ana, ¿me estás preguntando algo, Ana? Sí.
No, es solo su foto que tiene una manito levantada. Ah, sí, Ana. O sea, tenemos que Solo ver, un o sea, distractor cómo momentáneo aquello se divertido. ausenta. Entonces, a lo que les decía eh, que una conferencia por ahí no manifiesta enteramente la dimensión del trabajo realizado, ¿no? Y por otro lado entiendo que el teatro y cualquier manifestación artística es fundamentalmente una acción. Eso no quiere decir que no genere pensamiento, claro que genera pensamiento, pero genera otra manera del pensamiento, que es la acción, ¿no? O la acción como una manera de pensar, ¿sí? Eso es importantísimo en el trabajo artístico. Y como yo quisiera leerle algunas cosas que son reflexiones nuestras antes de comenzar, porque tengo entendido que vamos a hacer varios encuentros, ¿no? Sí. En este encuentro dedicarlo, si quieren, a esta cuestión teórica que de alguna manera surge del trabajo que hemos realizado. Entonces, Y traza un marco a partir del sí, cual a través del cual podamos entender algo de lo que vamos a trabajar, ¿no? y dialogar con ustedes, Y por dialogar supuesto. con ustedes. O sea, nosotros también estamos abiertos a lo que ustedes sugieran, quisieran, o sí, que ustedes nos propongan también, si existen, pues preguntas técnicas, preguntas prácticas. Podemos también hacer trabajo práctico. Estamos abiertos. ¿Sí? Entonces, Lee vamos a ir leyendo. Hay una serie de artículos que yo saco a partir de la práctica nuestra, de nuestro grupo, en algunas revistas, tanto europeas como latinoamericanas. Yo después les voy a dar el itinerario de esas revistas para que puedan, para que puedan leer la serie de artículos que se relacionan de una forma u otra con nuestro trabajo, ¿no? Estos artículos no tienen un cuerpo teórico determinado, sino que son reflexiones todavía en ciernes, por lo tanto son discutibles, y eso para mí es lo mejor, porque el teatro siempre nos invita al debate, ¿no? Y a problematizar lo que hacemos, fundamentalmente eso, problematizar lo que hacemos, ¿no? Entonces, voy a algo sobre nuestros criterios éticos y nuestra relación con la comunidad desde la perspectiva de América Latina y de la perspectiva de un grupo latinoamericano, ¿no? Bueno, va a leer Charo, porque lee mejor que yo. Lo teatral y lo político en América Latina, Arístides Vargas. La comunidad, ese espacio en que las personas construimos nuestras relaciones en conjunto, es decir, juntas y juntos, conjuntos. La comunidad, decía, es el lugar donde el teatro problematiza la vida común de todos y todas. El ensayo ficcional de los comunes que hacen comunidad. Es importante el lenguaje que denomina la necesidad imperiosa de estar con alguien, de proyectar e imaginar algo tan descabellado como una salida a otro lugar fuera de este, llámese realidad, establecimiento, sistema, etc. En un mundo como este, nuestras conductas están programadas para comprar algo diariamente, como acto solitario que nos recuerda nostálgicamente que alguna vez fuimos cazadores y ahora somos un triste remedo del pasado. Toda nuestra agresividad ha sido desmontada y solo nos han dejado la básica energía para ser compradores compulsivos.
vigilados, controlados, expuestos a la pérdida de consistencia de una realidad real. En un mundo como este, decía, la imaginación es la comunidad y la comunidad la restitución de nuestra energía perdida. No es únicamente un estar juntos, como dice aquel viejo ideal humanista, sino un imaginar juntos esa acción es lo que hace comuna. No necesariamente el sentirse parte de un territorio o propiedad de este nacido allí. La común propiedad que da sentido no hace nación, hace xenófobos. No, la comunidad de la que hablo no tiene el equilibrio de la posesión. Es justamente lo contrario, es posesión. La disposición a entregar lo propio al extraño, al que no me es común. Si partimos del presupuesto, el teatro es la manera imaginaria de problematizar las conductas sociales, un espacio inaudito donde lo irracional y lo desmesurado nos muestra el lado oscuro o luminoso de la comunidad contemporánea. Si partimos de este principio, veríamos como quien mira una maquinaria poética y destructora la devastación del proyecto humano, mostrando que el único destino posible es la otra persona. Pero no. Nos hemos ido alejando del debate ético, ese debate donde lo específicamente artístico es una continuación de los grandes temas de la comunidad. ¿O es que la comunidad ha sido desmontada como el espacio donde lo que importa es el dar o darse? No a lo idéntico, ni siquiera a lo común, sino a lo que no me es común, a lo diferente, lo extraño, lo extranjero. Pero esto no sucede. Lo que sucede, en cambio, es una especie de integración de los creadores a una terminología productivista bastante neutral y engañosa, tal como industrias del entretenimiento, industrias culturales, fábrica de innovaciones creativas, etcétera, que nosotros asumimos alegremente, sin cuestionar el trasfondo de lo que se autodefine como tendencia dominante. ¿Sigo o quieres comentar algo? No, sigue un poco más y ahí comento. Lo cierto es que hay una estrategia política de fondo donde los espectadores ya no tienen comunidad o han sufrido la adulteración del ejercicio de imaginar en conjunto algo que los transcienda, sustituido por una maquinaria inofensiva de consumistas felices cuyo único horizonte comunitario es marchar disciplinadamente al mall quiere decir centro comercial, ¿no?, más cercano, con la insana sensación de que el mundo es un lugar seguro y está bien que así sea, aunque al final de la jornada sintamos que algo no funciona bien en nosotros, que el último camino nos lleva inexorablemente a una puerta, la de la refrigeradora, llena de empresas transnacionales que se encargan de nuestra alimentación, de sus productos en nuestro cuerpo. Porque en la contemporánea se encargan las 10 empresas que se reparten el negocio de los alimentos del mundo, alimentos que nosotros introducimos en nuestro organismo sin importarnos consumir lo que sea, venga de donde venga, porque en nuestro cuerpo es donde se inscribe el consumo. Además, el vacío melancólico también se llena. Claro que no todo el mundo está en condiciones de llenar su melancolía, pero podríamos pensar que se trata de realidades. Aunque el presente sea uno expandido, son realidades con un extraño malestar por haber perdido algo amado. Hemos perdido un lugar en el mundo. Solo nos entendemos a través del utilitarismo, es decir, si servimos para algo. No podemos ver un árbol si no lo desmontamos en sus cientos de posibilidades de uso. No lo entendemos en sí y por ende nosotros tampoco nos entendemos, sino como unidad productiva. La destrucción de la naturaleza empezó por nosotros, por nuestra propia destrucción. En este mismo momento en que escribo este punto, si es necesario escribir, producir sentido, pensar, así va a querer
producción y la eficacia. Ya no se necesita un artista que genere arte, sino alguien... Corta. Se está cortando, Charo. Ah, ya, ¿qué hacemos? A ver, ¿Qué podemos ¿estamos hacer? todos con las cámaras apagadas? Yo creo, si no me equivoco, que no es eso lo que hace que ellos tengan mejor señal, sino que su propia cámara es la que debería apagarse y no la del resto. Como que A ver, no sé probemos. si es Ah, la nuestra. Probemos. Ah, está bien. Probemos un A momento. ver, vamos a apagarla un ratito. Dale ahí. ¿Y es posible retomar del último párrafo un poquito la lectura? ¿Cómo Sí. no? Ahí volvemos. Gracias. Bueno, y el resto, si quieren, podemos probar poner las cámaras para estar presentes, por lo menos que ellos puedan vernos a nosotros. Sí, yo no tengo claro cuál ha sido el último, pero desde el Producir árbol. sentido. Hasta producir sentido, sí, por Ah, ya, ahí en la parte ya, de ya. nos entendemos como unidad productiva. Ajá, en este mismo momento en que escribo este artículo, me pregunto si es necesario escribir, producir sentido, pensar. Me resisto a creer que el único horizonte posible es el de la producción y la eficacia. Ya no se necesita un artista que genere arte, sino alguien que escriba proyectos, elabore cronogramas y presupuestos, que diseñe estrategias, estudios de impacto, llene fichas que son las mismas que llenan los ingenieros que van a construir una red cloacal. Aunque construir una red de cloacas te puede hacer un buen ingeniero, construir una buena red de impacto cultural no te hace mejor artista. Aunque de lo que se trata es de que no haya diferencia, que los artistas de teatro hagan posgrados y maestrías para tener la sensación de ser socialmente integrados, parte de un mundo único, cuyo objetivo es hacer méritos y tener éxitos con sus productos, devenir en mercancía separada de quien la crea. La pérdida de eficacia artística se sostiene en una atmósfera contemporánea de consumo de lo bien hecho, espectáculos inteligentes y correctos, amparados en una atmósfera de indulgentes. Estructuras para plataformas televisivas, canales privados. Si en los años 70 muchas obras estaban amparadas en un clima de beligerancia política y discursiva devenida de la vanguardia de posguerra, en estos tiempos la pérdida de eficacia artística es amparada por una atmósfera de consumo de lo bien hecho, de premios, de editoriales prestigiosas, de teatros artísticamente correctos, ya no de grupos de disidentes, sino de plataformas creativas. Bien, pues sí, voy a comentar un poquito sobre esto que que acaba de leer Charo. Arregle, a ver, para aparecer de nuevo en la cámara. Otra vez me... Ah, eh, les contaba que sí, hay como si nos hubiesen situado siendo cuando hablo y recuerdo ese artículo, siento que es como nos han situado en un lugar. Este, lo que buscamos es integrarnos y no estoy seguro de eso. Es decir, no estoy seguro que debamos integrarnos, sino tal vez desintegrarnos, porque nos estamos integrando, pero la pregunta sería, ¿nos estamos integrando a qué? Por ahí que nos estamos integrando a modo de crear teatro previamente estipulado. Y entonces sí me pregunto sobre la esencia del quehacer teatral. Es decir,
cómo hacer un teatro que no busque estar dentro de una estructura productiva, sino de alguna manera estar desintegrado de esa estructura. Creo que eso por un lado. Por otro lado, cuando en el primer momento o en la primera artículo donde yo hablo de la comunidad, que también es importante del rol del público, ¿no? Es decir, el público también está de alguna manera condicionado por unos relatos en cuanto a su función. Y yo creo que el teatro lo tiene que situar con una experiencia diferente. Es decir, la experiencia teatral tiene que ser una experiencia diferente, con connotaciones diferentes y con una relación diferente con el público. Siempre o últimamente contamos de una presentación que hicimos cuando hicimos una obra en relación a Chicha Mariani, se llama Instrucciones para abrazar el aire, y que es una obra que seguimos dando hace muchos años, ¿no? Y que no nos han dejado que no nos han dejado abandonar la obra, dejarla. El día que la estrenamos, a la hora la estrenamos en la sala de la casa de Chicha. Y siempre cuento esto como experiencia de un teatro que conecta de una forma diferente, porque claro, Chicha era el público, Chicha y sus amigas, eran cuatro espectadores que teníamos ahí, y Charo y yo sentados comenzamos. La obra no podía ser más caótica porque no tenía el orden establecido que establece el teatro que hacemos en una sala convencional, ni el canon, ni las convenciones estipuladas. La obra duró como 3 horas, sí, con muchas interrupciones todo el tiempo. Nosotros temblábamos porque estábamos contando su historia, la historia de la pérdida de su hijo, que lo mataron en la calle, de su nuera y el rapto de su nieta, que ella buscó durante toda su vida. Entonces teníamos miedo de que ese público, que era ella, no estuviera de acuerdo con lo que nosotros habíamos creado en base a su historia. Entonces teníamos miedo y nos interrumpíamos la obra para decirle: Chicha, ¿seguimos? Y ella decía sí, y ahí seguíamos tratando, pero seguíamos. Sí, pero claro, eso me lleva a pensar sobre, lo contaba hace poco en relación a la función del público, ¿no? Ajá. En este caso contábamos una historia de ella, que sería el público, que sería para mí y por supuesto nosotros también integrados a esa comunidad, pero en un sitio, si ustedes quieren, ficcional, pero dudoso también, porque decimos ficcional, pero yo creo que la ficción es otra de las formas de lo real, que le decimos ficción únicamente para distanciarnos de la realidad real, valga la redundancia, y plantear de manera inaudita la posibilidad de varias realidades. Una de esas realidades es la ficcional, la ficción como forma de lo real, ¿no? Y posibilidades de comunidades, ¿no? Claro, y posibilidad de comunidades, ¿no? Con cruce de comunidades diferentes. Comunidades naturales por territorio, por cultura, y comunidades no definidas por el territorio, la cultura o una misma historia. Uh-huh. Es la posibilidad de hacer de que nuestra comunidad se encoja o se amplíe según las necesidades de la historia que necesitamos contar, de lo que necesitamos decir.
Perdón, te Sí. interrumpí. No, no, está muy bien, pues interrumpir siempre. Este, sí, pienso, por ejemplo, en Jujuy, que es una comunidad, en el contexto argentino, en nuestro contexto, es una comunidad particular. Y yo creo que hay gran parte de la Argentina blanca que no siente que Jujuy es Argentina. Y Como afirman algunos que, por ejemplo, que los mapaches no son no, argentinos. que los mapuches. Los mapuches, los mapaches, los mapuches. Claro, es No, decir, son solo chilenos, no, los sí, mapuches es decir, argentinos. hay como una, no sé, como una distancia, donde las comunidades se repelen, no se juntan, no se entretejen, no se mezclan, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que cuestionarse, que hay que cuestionar eso y que de alguna manera hay que crear un teatro de nuestro punto de vista, ¿no? Pueden haber varias maneras de hacerlo, ¿no? Pero siento que debe no solo que se desintegre y que se integre a comunidades genuinas, ¿no? Y las comunidades genuinas, de mi punto de vista, están constituidas también por el dolor común. En el caso volviendo al caso de Chicha, era el mito y el dolor común la que nos daba sentido de comunidad. El trauma también puede ser El eje de una... sí, un eje, un enclave de comunidad y arte, ¿no? En este caso, tampoco pienso que es algo novedoso, en el sentido de que en el teatro clásico por ahí siento que, que Edipo es una obra interesante justamente porque plantea un problema de la comunidad, ¿no? Es decir, no es el problema tanto. Fíjense qué cosa más extraña, ¿no? Hay en el teatro algo que permanece y que a mí me parece interesante, es justamente lo que permanece, la permanencia, me parece interesante en el teatro, es decir, lo que queda. Y en el caso de Edipo, que es una obra que llega hasta nuestros días por determinados mitos que toca, pero que en realidad, por ejemplo, que se acostó con su madre, pero en realidad ese tipo es casi intrascendente. No, Bueno, trasciende como fábula, es importante como fábula, pero no es tan importante como la constitución total de la historia, porque la constitución total de la historia es que un gobierno tiene que saber la verdad sobre el asesinato sucedido en su región, si no, no se cura de una epidemia terrible que afecta al pueblo. Solo se puede curar si se sabe la verdad. Ese es el trasfondo de Edipo. Eso para mí es lo que permanece en esa obra. Y es lo político. Y, claro, y es un elemento altamente político y es un elemento para el debate. ¿Para el debate de quién? Del público, de la comunidad. Por ahí siento que hay como un quiebre en la contemporaneidad donde no existe el debate, donde el teatro no interpela al espectador y el espectador tampoco se siente interpelado por lo que está viendo. Creo que a partir de constatar todas estas limitaciones a la hora de hacer teatro, nosotros nos fuimos planteando estas estrategias, ¿no?, de ruptura para poder acceder a un
a un tipo de teatralidad, ¿no? Lo que conté de Chicha fue una de las experiencias, pero puedo contar también la experiencia de La Razón Blindada, que es otra de las obras que hicimos. La hicimos justamente a partir de un viaje a la Patagonia con mi hermano Chicho. Mi hermano Chicho estuvo muchos años detenido en el penal de Rawson, Trelew, y mi padre iba a verlo a mi hermano desde Mendoza, pero como no tenía dinero, mi padre tenía que ir por Buenos Aires. Ahí hay toda una metáfora, ¿no? No se podía ir directamente de Mendoza al sur, sino que había que pasar por Buenos Aires. Era la vía de los camioneros, ¿no? Sí, porque mi padre se iba de él, entonces agarraba la ruta de los camiones, entonces iba como navegando, no viajaba, eso lo decíamos con mi hermano Chicho, sino que navegaba hacia la Patagonia como un marinero, como dice Rafael Alberti, un marinero en tierra, ¿no? Navegaba hacia la Patagonia y pasaba por diferentes lugares, ¿no? Y fuimos con mi hermano Chicho porque la particularidad es que estuvo casi 10 años en esa cárcel, pero nunca había visto la cárcel desde afuera. No la conocía porque lo llevaron preso y sí, lo llevaron, lo sacaron de un sitio, lo metieron a un camión policial, lo bajaron, lo metieron en un avión y nadie le dijo a dónde iba, por supuesto. Tal es así que cuando que está en la obra, en La Razón Blindada está, cuando mi hermano llega, lo meten a la cárcel, él no sabe dónde está. Y de pronto aparece una gaviota en la ventana, en los barrotes de la ventana de su celda, y él piensa que es un pato, porque mi hermano era de la montaña y nunca había visto una gaviota, creo. Entonces él piensa que eso es un pato, porque no sabía dónde estaba, no sabía que estaba cerca del mar. Por lo tanto, todos estos elementos constituyen para mí la materia fundamental del teatro, ¿no? Y en ese caso la obra... La obra surge en una noche con los expresos en Rawson, que ellos empezaron a contar y yo estaba allí, y ellos empezaron a contar cómo hacían teatro en la cárcel, y me llamó la atención muchas cosas de las que ellos contaban, ¿no? La obra que ellos representaban, por supuesto no se sabía en el texto, pero... Ellos hacían teatro. Ellos hacían teatro para 2 espectadores. Otra vez volvemos al tema de la comunidad y al tema del espectador como ejercicio o como manifestación del ser comunitario, ¿no? Entonces, 2 actores actuaban sentados en una mesa y los otros 2 actores, y el público, eran 2 públicos que escuchaban también sentados en la mesa. Sí, porque estaba prohibido levantarse. Entonces, por un lado daban la sensación de ser una conversación cotidiana, pero en realidad estaban representando, no sé, Hamlet, me imagino, ¿no? Es decir, nada más que lo representaban de una manera que los guardias que estaban por ahí cerca no notaran de que estaban haciendo teatro. Entonces creaban una estrategia de relación entre ellos, donde el teatro era un ejercicio con una alta dosis de imaginación para, de alguna manera, ensayar la posibilidad de estar libre en una cárcel de alta seguridad. Para mí también tiene algo de ensayo el teatro. Es decir, el teatro es un ensayo donde imaginariamente nos vemos y nos restituimos y nos reconstruimos socialmente, ¿no? Es un ensayo, pero es un ensayo extraordinario. Entonces, aquella noche ellos contaron eso y a mí me pareció muy extraño esa forma que tenían ellos de teatralizar para 2 espectadores.
Años después, muchos años después, cuando la obra se volvió famosa, fuimos a Inglaterra y yo me acuerdo que los críticos decían, llamaban mucho la atención de cómo esa forma de la teatralidad, y ellos pensaban que era una cuestión técnica, un tecnicismo, anclado en un discurso de Porque carácter estético. Claro, porque los actores en toda la obra no se paran, están siempre sentados. Y hablan como en subtexto todo el tiempo. Bueno, el tema es que Claro, yo me reía y en una entrevista yo les dije, no hay nada de tecnicismo, es que así hacían. así era. Y entonces me acuerdo de un poema de Hermann que dice, la ficción no nace en la ficción, ficción. que es también uno de los textos de la obra, ¿no? La ficción no nace en la ficción. Quiero decirles que el teatro y muchas veces las consideraciones técnicas sobre el teatro no nacen necesariamente en el campo del la teatro. ficción. Ajá, Sí, claro. sino que nacen en otro lado y creo que eso podríamos contar un montón de experiencia porque cada Sí, obra pero tiene... creo que llevamos como una hora hablando. Entonces, se me ocurre que aparte de tomar agua, deberíamos dar paso también Bueno, sí, está a las bien. personas que del otro lado por si quieren hacer alguna consideración o preguntas o lo O que manifestar su experiencia también, que está bueno. así es, o contarnos la suya propia, cómo no. Levanten la mano. Está disfrutando. Ahí Janina Pereira. Adelante, por favor, Janina. Hola, ¿cómo están? No pongo la camarita porque me parece que también estoy con los datos, así que estoy ahí. Tengo miedo de que se corte. ¿Se escucha? Sí, Muy bien. Sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, primero un placer hablar con ustedes, escucharlos en realidad, ¿no? Esta oportunidad que da el instituto no la podríamos hacer de ninguna manera, por lo menos yo, si no fuese online, así que muchas gracias. Y bueno, digamos, yo lo que quería contar es un paralelismo que, por supuesto, que es mucho más chiquitito a lo que les está pasando a ustedes. Yo estoy en Zapala, provincia del Neuquén. Ustedes nombraron a los mapuches, por ejemplo. Bueno, acá es donde está toda esa situación. Acá y más abajo en la Patagonia. Lo que sucede en esta ciudad en particular, por ejemplo, con el teatro, es que si bien el Festival de Teatro se ha traído ahora hace poco y en algún momento también hubo algún grupo que se llamaba WNA participando acá, pero era un grupo privado, ¿no? Sí, eso es muy importante porque para poder participar del grupo había que tener había que tener plata para estar ahí adentro, para poder tomar las clases. De hecho, a mí me pasó de niña que éramos 4 hermanos, así que fui a una sola clase, no me pudieron pagar más. Y entonces lo que nos sucede a nosotras es que también nos pasa esto bueno, no tenemos espacios escénicos para actuar. Entonces, no sé, yo tengo un grupo que estoy armando que trabajamos en mi casa. Me alquilé una casa donde pueda, es decir, acá está muy difícil alquilar la economía, todo, pero bueno, con un gran esfuerzo con mi pareja alquilamos una casa que tiene una cochera y el living lo convertí también para que ensayemos, ¿no? Entonces, bueno, nos pasa algo, digamos, cuando ustedes empezaron a hablar contando esto, bueno, lo que nosotros hacíamos era que íbamos preparando las clases, uno con el conocimiento de uno, después con el conocimiento de otro, qué sé yo. Ese aporte que me parece re interesante, medio que es lo que nos está pasando a nosotras, porque si bien no estamos en una situación igual a la de ustedes, bueno, nosotras somos todas madres, somos todas cabezas del hogar, digamos, todas trabajamos de cosas que no tienen que ver con el teatro, entonces medio que se nos complica a veces el estudio, ¿viste? Entonces,
bueno, para poder, tenemos 2 días de ensayo, ahora escribimos como unos monólogos que son de cada una de nosotras, y nos juntamos a ensayar los viernes y los sábados, y en algún momento también quisimos, porque en realidad este grupo se forma porque queríamos hacer un clásico, que era como el sueño del grupo, era hacer un clásico, y elegimos la casa de Bernardalo. Y bueno, digamos, lo ensayamos 6 meses, quedó ahí, y ahora lo vamos a ver si lo retomamos con esto, con estas propuestas que hay desde el instituto, con este mismo, eh, ¿cómo es? Con, est- con esta participación que estamos teniendo los miércoles, estamos 2 de nosotros. Hoy uno no pudo, pero estoy yo, así que bueno, y Sí, digamos, estoy, es Jani. como, está bueno, no te había visto, me dijiste que te iba a estar. Bueno, así que, bueno, ella es la otra compañera, y bueno, esa es como nuestra intención, digamos, de poder traerlo acá. Lo que sucede acá también con el teatro pasa eso, ¿no? Que está todo en los grandes centros, Buenos Aires, eh, Neuquén en este caso, y acá no hay, digamos, lo que no tenemos son salitas para poder mostrar, hacer, digamos, todo medio cuesta arriba. Nosotros tratamos de movernos y estamos, bueno, ahí trabajando con el instituto a ver qué nos pueden, cómo podemos trabajar con esto, pero nos sucede algo parecido a lo que les pasa a ustedes, ¿no? Y esto de, bueno, yo sé esto, vos qué sabés, y ahí vamos armando como podemos las direcciones, porque tampoco somos directoras, ¿no? Sí, bueno, eso quería contar nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, nosotros ensayamos al principio en un montón de sitios, en el sótano de la casa de un amigo, de un primo de alguien, en distintos lugares. ¿Hay alguien que quiere hablar? Sí, Sí, adelante. Mary Ross. Hola, gracias, gracias por las palabras, por la profundidad de todo lo que comparten. Tengo mucha emoción de estar acá. Hace rato soy docente de secundario y trabajo mucho en las obras de Arístides. Y hace poco estuvimos con Nuestra Señora de las Nubes, que de paso comparto que es un material que a los jóvenes les entusiasma mucho y genera una profundidad poética muy contemporánea, a pesar de que sean momentos tan distintos. Y quisiera preguntarles a ambos, con mucho entusiasmo, para conocer cómo es el proceso de creación y de vinculación de la dramaturgia y la puesta en escena y la creación, ¿no? ¿Cómo lo laburan? Si es un proceso en simultáneo, si primero ponen el foco en la escritura o lo van haciendo, ¿de qué manera? Y gracias, son increíbles y hermosos, hermosas. Gracias. Los piropos, gracias a ti por los piropos. Sí. Sí, bueno, la preguntita es un poco como para tomarnos un buen rato, ¿no? Pero sí, depende, no es fijo, el procedimiento no es fijo. Muchas veces Arístides tiene escrita la obra, otras veces hemos improvisado y él va escribiendo en base a improvisaciones, como por ejemplo en la donde el viento hace buñuelos. No hay una única manera. No sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina. Depende del momento y de las necesidades de los que estamos trabajando, ¿sí? Pero entonces, bueno, claro, los procedimientos difieren en uno y otro caso. A veces hemos partido de fotos, por ejemplo, de fotos que nos han llamado la atención, que nos han interesado. Empezamos a prestarnos desde la estaticidad de una fotografía y luego de ahí desarrollan acciones físicas, etc. No hay un solo procedimiento. Cuando el texto está escrito a mano, el proceso es más fácil, menos largo, que si hay que ir escribiendo y haciendo y creando también físicamente con el cuerpo de actrices y actores la obra, ¿no?
cuando cuando el texto está escrito de antemano, por ejemplo, en el caso de La razón blindada, obra de la que hablaba hace un momento, el proceso fue primero estas conversaciones que tuvo con los expresos, y luego él empezó a escribir como loco y febrilmente durante como 3 semanas. Entró él en un proceso de aislamiento total y de agitación, diría, total. Dormía, se despertaba, se sentaba en la cama, seguía escribiendo, etcétera. Pero bueno, al final acabó enfermo y con un texto hermoso. Entonces ya se curó, por cierto, y empezamos el proceso de llevar palabras a la escena. Y aquí, a su vez, en este procedimiento, a su vez, hay distintas formas. Bien, empezar con un análisis del texto, donde dividimos el texto en unidades de acción. Bueno, necesitaríamos muchas más horas, ¿no? Sí, para explicarlo todo. es motivo de un taller la pregunta. Sí, de un taller. Pero bueno, claro, hay un estudio previo y luego generalmente se hace base a improvisaciones sobre textualidad, a veces con texto y a veces sin texto. Improvisaciones de Empieza a poníamos cortarse, Charo, disculpas. Empieza a cortarse. eso, quitemos la cámara. Digo, en Nuestra Señora de las Nubes estábamos los dos y entonces poníamos música y músicas diferentes para las escenas e improvisamos en el espacio movimientos, acciones físicas según lo que nos provocaba la música. Bueno, sigue tú, porque claro, son muchos y variados procedimientos, ¿no? No hay una sola manera depende mucho de los que estamos en ese momento y de nuestras, no sé, necesidades, sí. Sí, en el caso de la obra que estás trabajando, que es Nuestra Señora de las Nubes, siempre hay algo en cualquier experiencia artística o en cualquier ejercicio artístico, hay un componente irracional bastante importante que se hace imposible traducirlo en concepto. Por lo tanto, siempre que hablamos sobre la forma en que la hicimos, cómo la trabajamos, pero siempre lo que te decimos va a ser más pobre de lo que seguramente hacen ustedes con la obra, ¿no? Fue la primera obra que yo escribí de lo que me había pasado con el exilio, porque el exilio lo primero que hace es silenciarte, es decir, te callas, no hablas. Por muchas razones. No hablas porque sientes que tu tonada es diferente, o no hablas porque piensas que quisieras estar en otro lado y quisieras hablar en otro lado, o no hablas porque Te parece inútil. te parece inútil, no tiene mucho sentido hablar. Entonces, Nuestra Señora de las Nubes, la primera obra, después de 20 años de vivir la experiencia del exilio, es la primera obra con la que yo comienzo a hablar de lo que había pasado. Pero no rehuía mucho al papel de víctima y entonces creamos con Charo este espacio donde dos personas se juntan y hablan sobre un lugar que no existe y se empiezan a olvidar de ese lugar a medida de que van
inventando un lugar porque el lugar que existió nunca más va a volver a ser el mismo. Esto que te estoy contando es un poco el trasfondo de esa obra, ¿no? Es decir, ellos van a Nuestra Señora de las Nubes porque se van olvidando de Nuestra Señora de las Nubes. Es como cuando uno tiende a inventar con tu memoria los vacíos que tu misma memoria va dejando, ¿no? Ese ejercicio para mí es como extraordinario porque toda memoria es aproximativa desde ese punto de vista. Es decir, que no recordamos exactamente lo que sucedió, pero más o menos sucedió esto. Y en algunos casos, cuando decimos más o menos, es algo totalmente diferente a lo sucedido. Y en ese juego sobre la memoria, que es uno de los temas que hemos trabajado mucho en Mala Yerba, en ese trabajo y en esa forma de comenzar el trabajo sobre la memoria, sobre este tema que te digo, pienso que pienso también que tiene que ver con nuestra memoria fragmentada, es decir, la obra es fragmentada, pero no es fragmentada. Otra vez vuelvo al problema formal. Repensándome en el campo del exilio, yo me percaté de que el pensamiento del exiliado siempre es fragmentado. No recordamos todo, recordamos pequeños detalles. No recordaba yo, de hecho, que cuando yo regresé después de 10 años a ver a mi madre, yo la desconocí porque yo me imaginaba en mi imaginación que mi madre era grande, inmensa y que era muy fuerte, y cuando la encontré era una anciana, pequeña, y eso para mí es como, pero no importa, es decir, había como también esa sensación de, es una trampa de la memoria, pero no importa. Tal vez el universo afectivo volvía monumental a mi madre, y estaba bien que se constituyera de esa manera, ¿no? Y en Nuestra Señora de las Nubes, la fragmentación es, como te decía, no hay un centro en la obra, por ejemplo, que es otro de los problemas del exilio. El exilio repele el centro, porque el centro es estar centrado, y el principio del exilio es estar descentrado, estar fuera de tu centro. El estar afuera del centro hace que veas y escribas de manera descentrada. Yo siempre digo que muchas de las obras que escribí la he escrito a partir de una escritura exiliada, es decir, una escritura que no tiene centro, que se dispersa, que tiende a diluirse. ¿A diluirse en qué? En lo otro, en lo diferente. Y de hecho que esa obra, que la hacen muchísimo en América Latina, y yo pregunto, bueno, ¿qué lleva a los mexicanos a hacer esta obra, o a los colombianos? Y yo creo que es justamente porque es una obra que no tiene centro, que puede ser vista desde muchísimos lugares. Ahora, hablando de procedimientos, de procesos del texto a la escena, pues como te decía, en nuestro caso, en lo referente a Nuestra Señora, lo hicimos en base a improvisar acciones físicas sin texto, sin texto. La música nos daba cierta velocidad, cierto ritmo, ciertos cambios en las acciones físicas, pero no entraba el texto. Otras veces, por ejemplo, en otra obra, en Pluma, empezamos por otro lado, es decir, la dirección. Arístides nos propuso que
imagináramos el espacio de la obra. Entonces, cada uno de los actores y actrices proponíamos determinado espacio. Que imagináramos después la luz o las distintas luces que podía haber durante el transcurso de la obra. Es decir, no hay un método fijo, pero hay procedimientos varios. Empezar por uno de los lenguajes escénicos, ¿sí? Y luego continuar. Cuando el texto está escrito y ya está todo planteado, digamos, generalmente no siempre, se hace primero el trabajo de montaje y luego se hace el trabajo más fino de la actuación. No sé si esto contesta lo que preguntabas. Hay otra Sí, pregunta. claro que sí. Muchas gracias. De nada. Elu. ¿Qué tal? Bueno, gracias, gracias. Nada, los amo. Gracias. No puedo dejar de preguntar esto sin emocionarme porque me parece fantástico estar conversando con ustedes. Respecto a lo que venían diciendo y hablando de los procedimientos, pienso si hay algo de la cercanía con la fibra sensible de cada uno que llega a poetizar, que digo, esta cercanía con el exilio y con la situación traumática de estar y de ser en otro lugar, con la condición de ser y estar en otro lugar. Y el reflexionar alrededor de ello, en torno a ese dolor, sirvió de potencia, o hay ahí una suerte de procedimiento también en la construcción de lo creativo, de lo poético. Por un lado eso, digo como una hipótesis que me empieza a aparecer de lo que van diciendo, y por otro lado compartir una inquietud y pedir un consejo en torno a la interpelación del espectador, pensando también en torno a que esta diplomatura viene en relación a teatro para adolescencias y en torno a la democracia y a cómo interpelamos a los adolescentes en relación a la democracia en el momento histórico en el que nos encontramos, con las avanzadas de discursos de derecha en torno a esos grupos, a ese grupo. Entonces me parece ahí también, me interesa enormemente saber qué piensan de ello, qué estrategias podemos pensar en conjunto. Gracias. Sí, pienso muchas veces, hay una obra que no sé si alguno ha tenido, porque se ha hecho mucho fuera de Argentina. En Argentina solo se ha hecho en Mendoza, que se llama Jardín de Pulpos. Esa obra creo que es la obra que más conecta con los jóvenes y con los estudiantes. Hay una conexión muy fuerte en esa obra que no fue porque uno no, en nuestro caso, no es en el caso de todos y de todas y de todes, pero en nuestro caso nunca hacemos una obra con con el público previsto, es decir, no trabajamos para un público específico, no trabajamos para jóvenes o para adolescentes, pero en la práctica resulta que algunas obras conectan muy bien con determinados públicos, ¿no? Incluso a mí me ha sorprendido mucho en las últimas funciones de Instrucciones para abrazar el aire, cómo reaccionan los niños ante una obra tan terrible como esa. Y es increíble cómo reaccionan. Y siento que
que hay con respecto al teatro para adolescencia e infancias, hay un punto de vista donde, por ejemplo, si yo tuviera que explicar las relaciones de Argentina, voy a poner una cosa bastante esquemática, ¿no? Y acartonada, pero no por eso, no, quiero decir, es acartonada y es esquemática, pero tiene un trasfondo de verdad. Si yo tuviera que explicarles a los adolescentes sobre las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, haría el Mercader de Venecia, una versión del Mercader de Venecia. Es decir, Una versión latinoamericana. Digo que eso sería... Explica por qué. Porque la fábula del mercader de Venecia es un tipo que quiere un préstamo, pero no es un tipo del pueblo el que quiere el préstamo. Es un señor que tiene mucho dinero, que se llama Bassanio, y que tiene otro amigo que se llama Antonio, no me acuerdo si es Antonio o Bassanio el que necesita el dinero, y le pide a un prestamista que tampoco que no le importa mucho el dinero, lo que le interesa es el cuerpo del otro, un fragmento, un pedazo del cuerpo del otro. Y entonces lo que hace, piensa de que cuando pidiendo una libra de carne a cambio de un préstamo, el otro no cómo pagarle y no va a tener cómo pagarle, nunca le va a poder pagar. Una libra de carne de su propio cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, yo digo todo esto porque creo que la actitud con la que enfrentamos el trabajo con las infancias y la adolescencia también es un ejercicio imaginario. Cada uno de ustedes cómo se enfrenta con los diversos materiales. En una de esas no hay obras, invéntenselas. Brecht decía, yo robo a todo el mundo y siempre robaré en la medida en que, Claro. en que mis intereses sean auténticos y sean liberadores, pues yo voy a robar. A lo que voy es que... Robar textos. Claro, es decir, ustedes muchas veces nos quejamos de que no hay materiales, pues hay que hacerlos. Lamentablemente es así. Él empezó a escribir así, porque siempre se quejaba en el grupo de que no encuentro una obra, que no encontramos una obra que nos interese. No, tenemos que hablar de nosotros, tenemos que hablar de nosotros. Y un buen día, hartas de oírle, le dijimos, puchica, si tanto quieres hablar de nosotros, habla, escribe. Y empezó a escribir. Sí, es así. Es decir, yo creo que por otro lado, pienso que en Pero en lo que él preguntó, sí. estamos contestando. Perdón. Bueno, como para orientarlos, les cuento que hay alguien María Pía escribió en el chat que ella también le gusta retomar la idea de la interpelación del público, como para encaminar. Sí, y te digo, fíjate, ahora que estoy hablando del Mercader de Venecia, es decir, no solo interpela al... Hay un componente del teatro que es el juego, que muchas veces nos detenemos en cuanto a que depende del público para proponer esos mecanismos de juego, ¿no? Especialmente en el teatro de infancia o en el teatro de adolescencia. Pero quiero decirles que ese componente también es para cualquier tipo de teatro. Para los adultos. Sí, todos los teatros son extraordinarios y son válidos y son hermosos. Y a lo que voy es, no existe un modelo de cómo interpelas al público, pero sí creo que es manifestando, espérate que termine la idea, si no después me cuesta horrores retomarla, pero sí creo que es
creando dentro de la obra o manifestando dentro de la obra lo que nos molesta o lo que nos asquea o lo que nos, o también lo contrario, lo que nos enorgullece como comunidad. Quiero decir que lo que te interpela es cuando yo siento que el cuento que me están contando es mi cuento, aunque en realidad sea el cuento del que lo está contando. Sí, yo creo que la mejor fórmula para interpelar al público es interpelarnos nosotros. Claro. Es decir, jugárnosla, arriesgar en lo que no sabemos, en lo que no entendemos, y jugar a ver qué hay detrás de lo que se nos ocurre como precreación. Y confiar en lo que ustedes tienen entre manos. No desdeñar, no desvalorizarse, pero para preguntarle a alguien tienes que haberte preguntado tú. Y fíense también del silencio. A veces creemos que hacer, decir, y a veces callar y detenernos es también un método esencial, diría yo. Sí. No tenemos que tener prisa, nunca. Nunca. Sí, porque también la prisa está enmarcado dentro de eso. Del mercado. Del mercado que en ese escrito leíamos hace rato. Es decir, el mercado, los sistemas de producción implican cierta sí, aceleración. Cierta aceleración, ¿no? Debemos hacer todo rápido. Me acuerdo lo que, perdón, ¿no? La digresión, pero me acuerdo lo que dijo Macri. ¿Qué dijo? Dijo muchas huevadas, pero entre ellas... dijo lo mismo y más rápido. Sí. Ese es el sistema capitalista en el cual vivimos. ¿Sí? Destruir y rápidamente. Destruir rápidamente. Hay dos personas, creo, que quieren hablar. Ajá. Adelante, una de ellas. Sí, están poniendo mucho mensaje. No tengo registro. Si quieren decir algo y levantar la mano, está bien. Acá no tengo el registro de las manos. Aportan ahí a lo que vienen diciendo ustedes, como tener en cuenta la pregunta como gesto amoroso y curioso para ingresar un diálogo posible. Ajá. Fíjense que hay algo también que no sé, que yo creo que por ahí no nos damos cuenta en Argentina. Muchos actores y actrices, lo entiendo perfectamente cuando lo hablamos desde una perspectiva de necesidad de vivir en un contexto que no te da ninguna, no te aporta nada, ¿no? Pero, digamos, no te aporta nada en términos económicos. Pero me llama la atención de que muchos colegas, amigos, amigas, amigues, hagan teatro en los fines de semana y hagan 3 o 4 obras diferentes. Y yo siento, eso a mí me resulta muy extraño. Eso. Por la supervivencia. Por un lado, pero por otro lado es como, es decir, una estrategia para el que no es normal o no debiera ser el trabajo artístico de nuestra forma de vida. Porque ahí también hay una rapidez. Producimos muchas obras porque tenemos que vivir, pero en el momento en que producimos estamos alimentando una estrategia de mercado, sí, de mercado muy fuerte. Es una cosa, a mí me produce, no lo discuto por lo general, se los cuento aquí. Pero respetamos, digamos, que cada uno... Por supuesto, respetamos porque no se puede decir nada ante eso. Ante eso no hay posibilidad de debate. Y ahora sí, hay alguien con la mano.
Bien, entonces Bruno, dinos. Hola, soy Abril. Bueno, está el usuario de Bruno y también está acá, pero soy Abril. Quería preguntarles, bueno, también agradezco mucho este encuentro, aunque sea virtual, ahí estamos acá. Y quería preguntarles porque con el grupo, con la Murga Teatro, estamos escribiendo un espectáculo en relación a los 40 años de democracia, a la memoria, y por ahí preguntarles en la escritura, si toman como qué mecanismo o de qué manera encaran una temática cuando, por ejemplo, tenemos planteada hablar de esto, ¿no? La memoria, la democracia, obviamente atravesado por el humor, por nuestra historia, por la actualidad. Nosotros cruzamos la idea de la dictadura de las pantallas. Entonces, me interesa saber cómo podemos, desde qué mecanismo escribir, más allá de que la acción nos da un montón de información y que podemos probar improvisaciones, pero un poco, bueno, eso, cómo sería el mecanismo de estructura o cómo podríamos encarar con un tema tan pesado y liviano y de todo como es la memoria y la democracia. Ahí sí, tu autor. Sí, existen algunos ejercicios para la escritura. Lo que pasa que, pues nada, Abril, tendrías que meterte en un taller, porque sí existe, por supuesto. Tienen un tema y tienen hay un mecanismo práctico que sería una herramienta de carácter práctico, que serían las improvisaciones para ir construyendo, no un texto, porque el texto muchas veces no sale de las improvisaciones. El texto es la invención de alguien por ahí, ¿no? Pero creo que en las improvisaciones hay suficiente material para que ese alguien, que podríamos llamarle dramaturgue, pueda accionar sobre la construcción de un posible texto, sin que se aparten del tema que se han propuesto indagar, que por otro lado es un tema importante, que yo creo que sí, de alguna manera ese tema, por ejemplo, nos interpela porque vivimos en una cotidianidad donde la pantalla es el centro de nuestra vida. Es horrendo que sea así y que en lo personal pueda caer en no comunicación, sino a través de eso, ¿no? Siento que sí, lo que pasa es que, como te digo, sería una propuesta para un posible taller. Y lo que sí podríamos pensar en próximas reuniones que tengamos, plantearnos algún ejercicio, ¿sí? En relación a cómo construir un texto a partir de un tema. Como les decía anteriormente, el teatro es fundamentalmente una acción, por lo tanto, lo que no te va a enseñar el ejercicio es a crear lo que tú tienes que crear como específicamente lo que eres, es decir, que hay una voz particular que es intransferible, que es la tuya. El ejercicio te va a dar una herramienta para que de alguna manera desarrolles o des un salto al vacío, por supuesto, pero no te va a enseñar a decir lo que tienes que decir. Pero está bien esa idea. En el próximo encuentro sí, podemos desarrollar un ejercicio, pero son tantos que esto no es un taller, sino pero no importa, tú vas dando una manifestación. Pero de todas maneras está bueno, está bueno. Claro. Una cosa que me quería detener, que lo leí ahí al paso que decía Hugo Aristimuño. Hay que tener claridad de que el texto teatral no es la obra. El texto es un compendio de textualidades
Es decir, el texto teatral es la obra. Es decir, digo, no es a ver, no es la obra escrita. Ajá. El texto teatral es todo lo que veo, siento, huelo, escucho, toco en la experiencia teatral. La dramaturgia es un hilo más que junto con otros hilos se va a entretejer y van a crear una experiencia. Pero el texto definitivo es la experiencia en su totalidad, ¿sí? Porque muchas veces podemos, de obra no. El director tiene un texto también. Lo que pasa es que es un texto que se escribe de una manera diferente. Como la actriz y el actor. Claro. Es El decir, escenógrafo, el iluminador. el texto del director es mucho más evanescente y en muchos de los casos es extraordinario justamente por esa evanescencia, ¿no? Porque se diluye inmediatamente que aparece, mientras que el texto escrito queda, pero hay otras textualidades. Me gusta la idea de texto como en la definición de los griegos, que es tejido y textura, es decir, que se puede tocar, es una forma, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, entenderlo de una manera que no es que el texto te va a resolver toda la obra, no. La obra está compuesta por mucho, por ejemplo... Como en la creación colectiva, ¿no? Claro, o en manos de un director. Es decir, un director puede crear una dramaturgia, porque es un texto lo que está escribiendo, ¿sí? Y está bueno eso, que así sea, ¿sí? ¿Hay otra pregunta? Ha levantado la mano. Vero. Ay, hola. Bueno, muchísimas gracias primero. Muchísimas gracias por la generosidad y la invitación del INT a este espacio y la presencia de todos los compañeros. Voy a tratar de autoordenarme porque lamentablemente no tengo una Charo al lado que me ordene un poco el discurso, como entendí que ahí equilibran esa dupla maravillosa. Así que pido disculpas de antemano si me voy porque me suelo ir y quiero hilar de muchas cosas súper interesantes y que me interpelan y me atraviesan en el quehacer teatral cotidiano. Y retomo un poquito de nuevo el texto ese que leyeron y la presentación de ustedes, y hay como algunas palabras que me quedaron dando vueltas, esto de cómo hacer teatro sin buscar estar dentro de la estructura productiva y el ritmo del mercado, la vertiginosidad, el silencio y la importancia del silencio, los grupos de artistas y las disidencias y el teatro como grupalidad. Hay algo en torno a todo eso que me trajo un poco la pregunta o compartir la inquietud y pensarla acá con ustedes en voz alta, que es algo que me suena siempre raro, que es el concepto este que acá en la Argentina al menos se escucha mucho en los últimos años, que es el de industrias culturales. Y hay algo ahí que a mí me suena y me conecta con eso que vienen planteando ustedes, de esta forma de resistencia, la entiendo yo así, como de la actividad teatral y grupal ante esta vorágine de producción y ritmo productivo de hacer, que siento que pierde o deja en el camino toda esta cuestión de construcción de grupo y esta, como lo llamaron ustedes, ensayo de la sociedad. No sé, necesito a la Charo en este momento que me ordene. A ver, Ay, sí, fíjense de ustedes, fíjense de lo que no saben, confíen en el no saber,
Deténganse en el no saber, denle valor. No se puede crear si ya sabes. Es mejor no saber, porque del no saber es el único punto de partida para alcanzar el conocimiento y para alcanzar la posible creación, pero no tiene nada que ver con lo que estabas diciendo. Así que no te estoy ayudando nada. Sí, lo que dice Vero es verdad. Este artículo, que se lo voy a pasar totalmente, íntegramente, quiero decir, cuando yo estaba siendo director en la Universidad de las Artes en Guayaquil, en el mundo académico, en el mundo académico somos muy proclives a... Mi amor, director de la facultad, no de la universidad. Director en la universidad. Ah, ya, perdón. En la Universidad de las Artes es una universidad dedicada pura y exclusivamente a los lenguajes artísticos. Y yo dirigía danza contemporánea y teatro. En un momento dado me empecé a preguntar qué estaba haciendo ahí yo. Y por otro lado, me lo pregunté a partir de esta terminología, porque ninguna terminología es inocente. Cuando decimos fábricas de innovación, no es algo al azar, no, tiene un sentido para ellos. Y yo creo que para, de alguna manera, y esto es una consideración muy personal, atraer a los artistas, debo crear una terminología que cautive o que tenga algún contenido de carácter estético, de tal manera que no nos sintamos ajenos, ¿no? No se puede decir fábrica, industria o fábrica industrial de obras de teatro. No suena bien. Estéticamente no es muy artístico que digamos. Entonces hay una terminología que yo creo que es externa a nosotros. Es decir, que puede ser aplicado en sociedades altamente desarrolladas, pero entre nosotros no podemos competir ni pretender producir como se produce teatro en otros lados. Creo que es también propio del neoliberalismo, esa forma del capitalismo tan descarnada y tan terrible y que ha hecho tanto daño en América Latina, ¿no? Y en el mundo entero. Que crea permanentemente, que de alguna manera ha reducido el teatro a un mero entretenimiento para la gente los fines de semana, o para que esté dentro de una cadena de consumo y que no sea un evento extraordinario el teatro, sino un evento más dentro de un evento ordinario, ¿no? Sí. Ay, ahora le vemos a Vero. Hola, Vero. Me había sacado porque se me corta, entonces por eso me saqué la cámara. Ajá. Gracias. A ti. A ver, Bueno. Ari. Bueno, siguen los mimos por el chat. Ya nos van quedando 10 minutos del horario programado. Siguen los mismos, qué ternura escucharlos. Gracias por compartir vuestra experiencia, por las palabras y el aliento, por tanta generosidad. Ariel, la edad de la ciruela dice: somos mujeres que no sirven para nada, que no quieren servir. El utilitarismo no es una virtud. Bueno, y comentarios: el problema no es que la mayoría de las el problema es que la mayoría de las convocatorias que surgen contienen estos términos tan polémicos de los que hablaba el texto que leyeron. Bueno, muy interesante. Sí, hay algo, por supuesto que hay algo
algo está cambiando porque hay un cambio de época que es bastante significativo en relación a eso que llamamos artista. Es decir, el artista era un ser desintegrado y se le daba algunas categorías negativas, ¿no? Era bohemio, un antisocial, un antisistema, de costumbre, de malas costumbres. De mala costumbre, era mal visto. Entonces, ¿cómo hacer un artista dócil, integrado y que reciba dinero del Estado? Entonces, el Estado de alguna manera se lava las manos en cuanto a su responsabilidad como no como hacedor de arte, porque el arte no lo hace el Estado. El Estado lo único que hace es posibilitar que el arte se haga. Entonces, es importante entender y entendernos nosotros dentro de este sistema, ¿no? Sí, porque es complejo, ¿no? Es complejo utilizar el sistema mientras uno intenta subvertir el sistema. No es tan fácil. Argentina es un país muy raro en cuanto al apoyo, por ejemplo, que tienen los artistas en general, ¿no? No se diga la gente de teatro a través del INT. Es muy raro, pero y es, creo, importante y necesario ese apoyo. Pero nosotros tenemos que recibir ese apoyo no como un regalo que se nos da, sino como el encargo que se nos hace para cambiar la realidad. Yo sé que esto es una frase muy manida, pero no importa, sigue siendo importante cambiar la realidad. Entonces... Sí, y es interesante lo que dices en el sentido que no es que nos están dando, es que es un derecho nuestro. Es decir, pero nosotros tenemos que interpretar el tipo de teatralidad que queremos hacer. ¿Sí? No ellos, nosotros. ¿Sí? Dispuesto también a la inseguridad, al desequilibrio. El arte no es un tema de equilibrios y de buenas costumbres y de conformidad y de confort. Hay que estar dispuesto a, bueno, a eso, yo decía hace un rato, a no saber, a no estar seguro, a verte de pronto en una cuerda floja. Es que el lugar del artista no es nunca un lugar seguro, no se diga en el caso del exilio, pero ni en la vida común y corriente, aunque no seas exiliado. La vida no es un lugar seguro y el arte es todavía más extremo en cuanto a inseguridad. Hay que conocer la inseguridad, tampoco es para tanto. Uno consigue hacerse amiga de la inseguridad y vivir en ella. Y sin que eso estorbe los momentos de placer, de goce, de creación, en fin. Sí. Pero nos tenemos que saber un poco marginales, porque no, ¿qué vamos a modificar si estamos totalmente integrados? Sí, digamos, lo que pasa es que hay una responsabilidad del Estado. Yo creo que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Teatro es un logro del movimiento teatral argentino que no se ha replicado en ningún lugar de América Latina. En ningún país. Ni siquiera en el mundo, les digo que no existe. Claro, entonces eso hay que defenderlo a capa y espada, pero hay que defenderlo como si nos porque muchas veces lo entendemos como algo externo a nosotros y no nos sentimos integrados a eso. No nos apoderamos. Y yo creo que hay que apoderarse, hay que integrarse. Digamos, no integrarse en el sentido que hablábamos, hay que apoderarse y sentirse parte de. Ajá. Ajá. Entonces, con esto hay un bizcocho. Hasta mañana a las 8.
Qué lindo, gracias, gracias por este encuentro. Creo que están todos muy... Ay, dice alguien que se perdió la última frase. Ah, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Una tontería. Gracias, Bueno, gracias. qué lindo que hayan estado. No nos damos cuenta de todas las personas que han estado, es una pena, pero en algún momento, por algún lado, por Neuquén o por la China, nos vamos a encontrar, seguro. Siempre nos acabamos encontrando. Chao, gente. Muchas gracias. Gracias. Nos encanta. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas Gracias. Adiós. Chao. Cariño. Qué lindo. Todos los chats son imperdibles. Gracias. Gracias a todos. Mucha emoción encontrarlos. Gracias, tremenda emoción. Gracias totales. Gracias, los quiero. Gracias, hermoso. Gracias, desde Comodoro. Gracias. Bueno, María Pía dijo que esa no era la frase, la del bizcocho. Se ve que era uno anterior. Ay, Bueno, perdón, he dicho perdón. tantas cosas en esta Habla en esta tanto sociedad de que... conferencia. ¿Viste lo que dijo? hablas tanto que todo el mundo se pierde la... Yo voy a interrumpir la grabación. Les mandamos un beso a todos los que nos van a ver en estos días. Bueno, Bueno, un abrazo. un y nos abrazo de vemos. nuestra parte.